¿Existen los apóstoles hoy en día? ¿Está activo el oficio de apóstol o los oficios de apóstol y profetas conforme a lo que dice el capítulo 4, verso 11 de Efesios? Este es un texto que ha sido muy mal entendido durante mucho tiempo y usado fuera de contexto. Hoy voy a explicar todo lo que tiene que ver en cuanto al oficio de apóstol, el oficio de profeta. ¿Qué dice la Biblia exactamente de eso? ¿Para qué fue puesto este oficio en la iglesia? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es el propósito de este oficio o de estos dos oficios? Y bueno, vamos a ver todo lo que la Biblia dice al respecto. Y vamos a comenzar ahí leyendo el mismo texto ahí en Efesios capítulo 4, verso 11. Y de aquí viene todo, porque los que usan este texto para defender el ministerio de apóstol, para defender de que ellos son apóstoles, usualmente citan el texto y dicen, ahí están los 5 ministerios. En otras palabras, si aceptas uno, tienes que aceptarlos todos, o si quitas uno, tienes que quitarlos todos, y simplemente, bueno, ya ahí está el texto y el versículo que sigue, que dice que para qué fue puesto, y bueno, va a tener que estar ahí funcionando hasta que se cumpla el propósito para lo que fue puesto. Bueno, yo voy a explicar lo que dice el versículo 11, el 12 exactamente, y vamos a ver el contexto bíblico de Efesios en general, y vamos a ver el contexto bíblico de lo que es apostolado. Vamos a entender lo que es apostolado por el contexto bíblico general, lo que Pablo está hablando, cómo el Señor instituyó apóstoles en la iglesia, para qué lo hizo, cuáles son los apostolados que existen en la Biblia. Dice el texto, Efesios capítulo 4, verso 11, dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los 5 oficios. Muchos han dicho que pastores y maestros viene siendo un solo oficio, que vienen juntos, porque el pastor en realidad es pastor y maestro, porque el trabajo del pastor es enseñar a la congregación. Pero sin embargo, hay personas que tienen el ministerio de maestro, la maestría, y no necesariamente están pastoreando iglesias. Entonces yo creo que también se puede separar. Pero lo importante del tema de hoy es lo que tiene que ver con apóstoles y profetas. Aquí está, apóstoles y profetas. Ahora bien, en este texto, si usted se da cuenta, y vamos primero al versículo que está antes, y está hablando de Jesucristo mismo, porque Jesús es el que puso los ministerios en la iglesia. Recuerde esto siempre, los dones del Espíritu, como lo vemos ahí en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Los dones del Espíritu son del Espíritu, los dones del Espíritu Santo son los dones del Espíritu. Los ministerios, ahí dice Corintios, que son del Señor mismo. Y aquí está hablando de Jesús en su muerte. Jesús murió, y luego dice el verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo. Ahora, aquí entonces en el verso 11 nos da la mención de los oficios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en el verso 12 parece que el texto nos está diciendo para qué fueron fundados estos ministerios o constituidos. Aquí está la palabra constituyó. Dice una traducción, a unos puso Dios. Entonces eso es sinónimo. Y aquí viendo el propósito, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice que el trabajo de los ministerios, estos ministerios fueron puestos o fueron constituidos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ahí está el trabajo. Muchos dicen, bueno, los santos no han sido perfeccionados, y mientras no hayan sido perfeccionados, todos estos oficios tienen que estar vigentes. Ese es uno de los argumentos. Y luego dice después, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo deberían de estar operando estos oficios? Bueno, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí está la clave. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, entender
cuando llegamos a la unidad de la fe, explicaría hasta cuándo estarían estos ministerios en actividad. Eso tenemos que estudiarlo y yo quiero que usted venga conmigo a la guía de estudio. Y en la guía de estudio, si no la tiene, descárguela. Es gratis, totalmente gratis. En la guía de estudio, yo voy a estar, ahí yo tengo las notas, tengo los versículos bíblicos de todo el estudio en general y algunas ideas y también muchos más recursos gratis, dicho sea de paso, que yo sé que pueden ser de edificación para su vida. Y aquí vamos a comenzar por el texto. Hay apóstoles hoy en día. Hablamos de Efesios capítulo 4, verso 11. Ahora, mire bien esto. En la superficie del texto, y separado del contexto bíblico, el texto parece decir que sí y que está presente hasta que la iglesia llegue a la unidad de la fe. Entonces hay dos cosas que necesitamos saber acá y yo las escribí en la guía de estudio. La primera es la forma en que interpretes la unidad de la fe. Escuche bien esto. La forma en que tú interpretes lo que el versículo quiere decir cuando está hablando de la unidad de la fe, eso va a determinar hasta dónde llega el oficio. Venga conmigo otra vez. La forma en que interpretes el uso, el propósito del oficio, esto nos va a decir hasta dónde llega, ¿sí? Tenemos que ver aquí qué significa unidad de la fe, qué significa esto, qué significa la unidad de la fe. ¿Significa una sola religión? Hasta que todos los cristianos estén unidos en una sola religión. Eso es lo que está queriendo decir. Algunos han dicho o han enseñado que eso es lo que está diciendo el texto. Eso lo vamos a discutir hoy. ¿Significa una sola religión? ¿Significa que terminen las denominaciones? ¿Que todos lleguemos a estar en una sola denominación? Lo que sería la unificación de la iglesia total, o un tipo de ecumenismo, o que se logre un perfecto ecumenismo entre todas las denominaciones. Han habido corrientes y han habido movimientos tratando de promover este ecumenismo y de unir a todo lo que es el cristianismo, incluyendo al catolicismo. Y hay un problema con el ecumenismo, tremendamente, porque a veces la unidad toma precedencia, es más importante que la doctrina. Y yo explico, y lo tengo ahí en un estudio acá en el canal, donde hablo de unificación y hablo de la diferencia de lo que es la unidad del espíritu y lo que es el intento de unificación, lo cual son cosas muy diferentes. ¿Será estas cosas lo que está diciendo el texto, lo que quiere decir el texto hasta que lleguemos a la unidad de la fe? ¿O significa que todos los creyentes en esa era inicial llegasen a la unidad doctrinal? ¿Será que es esto lo que está diciendo el texto por medio de los apóstoles que estaban escribiendo? Para entender este punto, tenemos que ir al siguiente punto. Para poder entender esto primero que acabo de decir, tenemos que ir a lo que sigue, y es número 2, la mención de todos los oficios juntos. Note la palabra juntos. No significa que todos habrían de operar al mismo tiempo. Y este es mi argumento. Efesios capítulo 4, verso 11 menciona 5 oficios. La pregunta es, cuando la Biblia dice estos son los oficios que el Señor puso en la iglesia, ¿te está diciendo que todos van a operar al mismo tiempo siempre? ¿O simplemente está haciendo una mención en conjunto de todos los oficios, pero la operación de estos oficios la vemos en otros versículos bíblicos dentro del mismo capítulo y en otros libros paulinos, en otras epístolas? Sí, tenemos que ver el contexto. Tenemos que ver el contexto inmediato y tenemos que ver el contexto paulino. Recuerda lo que yo siempre digo, y no es mío el dicho, esto lo han dicho mucha gente antes que yo, y es esto, un texto sacado de contexto es solamente un pretexto. En otras palabras, tú puedes forzar un versículo y hacerlo decir lo que tú quieras si lo sacas de contexto.
en nuestras conversaciones, en nuestra vida cotidiana es lo mismo. Si tú sacas un versículo, una conversación, usted ha visto en las noticias que a veces hablan mal de una persona y destruyen su reputación, y lo que hacen es que toman 3 palabras de algo que dijo y simplemente no mencionan o no mueven, no presentan el contexto, todo el discurso completo, todo el párrafo completo. Y con esas 2 palabritas lo sacan completamente de contexto. Mucha gente hace esto. Por eso es que nosotros tenemos que ser estudiosos de la Biblia. Tenemos que ser gente que estudia la palabra de Dios con el contexto bíblico. Sí. O sea, vamos a ver un ejemplo aquí del Antiguo Testamento. Un ejemplo del Antiguo Testamento. Dios constituyó a unos jueces, a otros profetas y a otros sacerdotes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían 2 oficios, 3 oficios. Estaba el oficio de profeta, estaba el oficio de sacerdote y estaba el oficio de juez. Vamos a decirlo en el otro orden. Estaba el oficio de juez, estaba el oficio de profeta y estaba el oficio de sacerdote. El juez era gobierno, era un oficio de gobierno, era el que guiaba, gobernaba a la nación políticamente, civilmente. Sí, el profeta era el que guiaba al pueblo de Dios, era el que decía el consejo de Dios, el que trae el pulso de Dios al pueblo, el que le dice al pueblo, esto es lo que dice el Señor, tenemos que ir por aquí. Ese es el profeta. Y el sacerdote es el que oficiaba bajo el antiguo pacto para cubrir los pecados del pueblo. En otras palabras, el oficio del sacerdote era cubrir los pecados del pueblo. Entonces, uno gobernaba, sí, otro guiaba y otro cubría. Esas eran las 3 funciones de los 3 oficios antiguos. La Biblia habla de los 3 oficios antiguos. Nos dice exactamente esto, cómo operan estos oficios, exactamente en qué tiempo operan estos oficios. Sí, si nosotros hiciéramos una comparación entre la mención de los oficios del antiguo pacto y la mención de los oficios en el nuevo pacto, sería algo como Efesios capítulo 4 verso 11. Diríamos algo así como Dios constituyó, o el Señor constituyó a unos jueces, a otros profetas y a otros sacerdotes. La pregunta es, ¿y estarían todos estos operando al mismo tiempo? Bueno, nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de el oficio de juez, fue un oficio que caducó, fue reemplazado por el oficio de rey. Sí, ¿cuál fue el trabajo de los jueces? De hecho, yo soy de paso, ahí está Samuel, y Samuel es el ministro que tenía los 3 oficios. A mí se me hace esto muy curioso porque hoy en día hay algunos en Latinoamérica que dicen que tienen los 5 oficios. Ellos dicen que allá salió uno diciendo que tenía los 5 oficios y los 9 dones del Espíritu. Usted sabe que los pentecostales limitan los dones del Espíritu a 9, un número de 9. Yo lo enseño eso ahí en neumatología. Lo enseño en el curso y lo enseño en el libro. Yo creo que hay más dones, pero bueno, siempre ellos han señalado 9 dones del Espíritu. Y este personaje decía que él tenía los 5 dones de ministerio y los 9 dones del Espíritu. En otras palabras, tenía un total de, que son 14 dones, incluyendo dones de ministerio. Tenía todo. Tremenda la persona. El problema con esto es que no hay apoyo bíblico en esto. No hay ningún apoyo bíblico. Déjeme avanzar un poquito más. Y vamos entonces, déjeme dejar establecido este ejemplo que estoy haciendo de los oficios en el Antiguo Testamento como comparación. Entonces vamos a entrar a lo que es el apostolado en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que el Señor puso a los apóstoles? ¿Para qué los puso? ¿Cuál es la calificación de un apóstol? ¿Qué es lo que lo califica como apóstol? Y si este oficio tiene extensión o no, si continúa o no continúa. Sí, los jueces en el antiguo pacto, para que usted vea un paralelismo en esto, los jueces fueron los que pusieron el fundamento legal de la nación. Ellos tenían el trabajo específico de regresar
la nación a Dios. Era un tiempo oscuro, un tiempo de mucha idolatría. Si usted lee el libro de los jueces, y el pueblo debía regresar de la idolatría a Dios. Ese fue el trabajo de los jueces. De cierta forma fue un trabajo de traer justicia. Sí, la justicia de Dios, no la justicia de Dios de la manera en que la conocemos en el nuevo pacto, que es a lo que nosotros llamamos justificación, que es totalmente por gracia. En este caso era regresarlos a la ley, porque ese era el pacto que estaba vigente en ese momento. Nosotros sabemos ya que ese pacto caducó y que estamos ahora en un mejor pacto fundado sobre mejores, diga conmigo, mejores o más excelentes promesas, establecido sobre mejores promesas. Ahora, una vez que la asignación de este oficio fue completada, el oficio caducó. Una vez que los jueces completaron, una vez que pasó el periodo, de hecho, dicho sea de paso, en teología se le conoce como el periodo de los jueces. Es un periodo. El ministerio de juez caducó, dejó de ser, fue reemplazado por el ministerio de rey. Y yo tengo un texto aquí, si usted viene conmigo, está en Primera de Samuel. Permítame un segundito, lo voy a poner aquí en pantalla. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Dice el texto aquí: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de los hijos me he provisto rey. Me he provisto rey. Entonces, usted ve que es Dios quien activa el ministerio de rey en el Antiguo Testamento. Hay gente que dice, no, el ministerio de rey es un ministerio de desobediencia, porque bueno, la Biblia nos dice que el pueblo le pidió a Samuel un rey para ser como las otras naciones. La excusa era que los hijos de Samuel andaban desordenadamente. Usted puede ver ministros hoy en día que aman al Señor y sirven bien al Señor y han criado bien a sus hijos, y de pronto uno de esos hijos sale un poco mal, se desvían. O a veces los hijos pasan un periodo en que se alejan de las cosas de Dios, no quieren saber nada del evangelio, y aunque el Señor los tiene en la palma de sus manos, pero ellos andan un poco en desobediencia, pero luego regresan, porque ahí tenemos testimonios de muchos hijos de ministros que han regresado. Pero algunos ministros sufren esto. ¿Los hace esto malos ministros? No, de ninguna manera. Que un hijo salga malo no quiere decir que el padre sea malo. A veces sí sucede así, el hijo ve malos ejemplos y crece torcido, pero no es la regla y no es todo el tiempo. Y hay buenos ministros que han servido a Dios fielmente por años, y de pronto algún hijo no quiere saber mucho de Dios. Bueno, este es el caso de Samuel. Los hijos de Samuel andaban en desorden. La Biblia nos explica qué es lo que estaban haciendo, cómo abusaban del pueblo y hacían cosas malas. Ahora, el pueblo le dice a Samuel, ok, esto te descalifica. Esto te descalifica, y como en el lenguaje del nuevo pacto sería, en el Nuevo Testamento sería, tu casa está fuera de orden. Esto lo usan hoy en día algunos para decirle a ministros, tu casa está fuera de orden. Y sí es verdad que hay algunos donde la casa está fuera completamente de orden. Ellos no pueden venir a ministrar porque no hay orden en su casa. Eso es muy real. Pero en el caso de algunos otros, no está la casa fuera de orden. Simplemente que los hijos, mire hermano, la salvación es individual. Y los hijos tienen que salvarse individualmente. Cada uno de tus hijos tiene que tener un encuentro con el Señor individualmente. El Señor los salva individualmente. ¿Me está siguiendo acá? Este es el caso. Ahora, regresando a Samuel. Por causa de esto, el pueblo le dice a Samuel, danos un rey, queremos ser como las otras naciones. Al Señor esto le disgustó. Al Señor no le gustó esto, que ellos querían ser como las otras naciones. Le dijo, está bien. Y le dijo a Samuel, Samuel fue con el Señor y le dijo, Señor, mira lo que están haciendo esta gente, quieren un rey. Y el Señor le dijo, dáselos. En otras palabras, vamos a darles un rey, darle lo que ellos quieren. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿era la voluntad de los hombres o era la voluntad de Dios? Bueno,
los hombres quisieron esto, pero en el gran plan de todas las cosas, el Dios soberano, todopoderoso, que está en control de todo y hace lo que Él quiere, y así lo dice Él en su palabra. Yo soy Dios y hago lo que yo quiero y fuera de mí no hay ninguno, dice. En otras palabras, Dios hace lo que Él quiere al final. Y si Dios hubiera querido, Él no los hubiera dado un rey a los hijos de Israel, pero el Señor estaba en su plan hacerlo porque Él es el que envía a Samuel a ungir a David. ¿Cuántos están siguiendo conmigo hasta aquí? ¿Sí? Dígame que ya descargó la guía de estudio y que lo está siguiendo acá conmigo. Sí, el oficio de apóstol, similarmente, y trayéndolo al Nuevo Testamento, el oficio de apóstol tenía similarmente una misión, tenía un propósito y tenía que ser desarrollado. Acá nosotros vemos en Efesios exactamente el propósito del oficio. Aquí está. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos está diciendo a nosotros que los oficios tienen un propósito, y el propósito central del texto acá es la unidad de la fe. Es lo que nosotros vemos aquí. Es el propósito, la unidad de la fe. ¿Cuánto están conmigo aquí? ¿Cuánto están siguiéndome? ¿Sí? Ahora, de la misma manera, usted dice, hermano, ¿por qué usted se está alargando en esto? Permítame. Para yo entrar y explicarle a usted la función de los oficios en el nuevo pacto, necesito ir atrás y ver cómo Dios funciona, cómo la mente de Dios funciona con esto de los oficios. ¿Sí? ¿Para qué fue establecido el oficio de apóstol y el oficio de profeta, estos dos oficios mayores? ¿Para qué fueron establecidos en la iglesia? Primeramente, no se preocupe, porque yo voy a llegar a lo que es la unidad del Espíritu. Hoy yo le voy a dejar a usted claro lo que significa la unidad del Espíritu, hasta que todos lleguemos a la unidad del Espíritu. A la unidad de la fe. Es lo que dice ahí el versículo 13 de Efesios capítulo 4. Entonces, sí, Dios dio a la iglesia 5 ministerios, pero ¿para qué se los dio? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Para qué dio los 5 ministerios? Y si usted se viene conmigo acá, venga conmigo al texto, vamos a ver exactamente cuál es el propósito de los ministerios. Y aquí está. Verso 20 del capítulo 2 de Efesios. Dice, edificados, venga conmigo, vamos a leerlo bien aquí. Dice, edificados sobre el fundamento, diga conmigo, fundamento. O sea, a partir de este minuto, esta palabra es clave. Anótela ahí en su libro de notas, anótela en su teléfono, en lo que usted use, en su iPad. Anote ahí esta palabra, porque esta palabra es súper clave. Acuérdese, cada vez que yo enseño, yo siempre estoy diciendo, esta palabra es clave, esta palabra es clave. La palabra del día, a veces digo, la palabra del día es, fundamento. Esta sería la palabra del día, fundamento. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiere decir que el propósito de Dios es, escuche bien, en cuanto a estos ministerios, es establecer el fundamento. Dios puso apóstoles y profetas para establecer fundamento. No, note aquí, y esto es algo que le voy a decir más adelante, que evangelistas, pastores y maestros no son mencionados en el versículo 20 de Efesios.
Para los que dicen, hermano, si acepto uno, los acepto todos. Si no acepto uno, no acepto ninguno. Ahí están los 5, no son 2 o no son 3, son 5. Ese es su argumento, ¿verdad que sí o no? Bueno, cuando Pablo habla de establecer fundamentos, no menciona a los evangelistas, no menciona a los pastores y no menciona a los maestros. Menciona a los apóstoles y profetas. Quiere decir que el trabajo del apóstol y el profeta en el Nuevo Testamento fue poner el fundamento. Dígalo conmigo otra vez. Dígalo conmigo. El trabajo del apóstol. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles y profetas en la iglesia del Nuevo Testamento? Diga conmigo. Poner el fundamento. La pregunta es, ¿cuántas veces se pone el fundamento en un edificio? Dígame aquí si alguno es carpintero acá, o si alguno es albañil, si alguno es, dicho sea de paso, amado, aquí tengo la guía de estudio, y es importante que esto lo tengo yo en la guía de estudio. Yo creo que no se lo he dicho antes todavía, la mencioné ya entrando en ella, pero no se lo había dicho. Esta guía de estudio, aquí yo escribí todo, paso por paso, punto por punto, todos los versículos bíblicos. Si usted tiene dudas sobre este tema, descargue la guía de estudio que es gratis. Aparte le da acceso a una cantidad de estudios también gratis, con videos y guías de estudios. Detallo todo ahí. Esto es bien importante. Si usted tiene que enfrentar las preguntas de la iglesia, si la gente en la iglesia le está haciendo a usted preguntas, y le está diciendo, pastor, pero mire que fulano es apóstol y que tengo que ponerme bajo la cobertura de apóstol. Dicho sea de paso, amado, yo tengo un libro, aquí está. Se llama Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. Yo se lo voy a regalar. No se lo estoy vendiendo, no le estoy vendiendo el libro, para nada. Es regalado. Mira, aquí está. Manipulación, apóstoles modernos, la cobertura y el diezmo de diezmos. Todo está incluido en este libro. Ahí aclaro muchas cosas porque la cobertura y el diezmo de diezmos es usado en conjunto con lo que es el apostolado moderno, los que se autodenominan apóstoles hoy en día. Yo le voy a decir hoy en día, cuando alguien hoy en día dice que es apóstol, yo le voy a decir a usted qué es lo que usted tiene que hacer. Le voy a explicar bíblicamente cómo lidiar con eso. Hoy se lo voy a explicar. Sí. Bueno, la pregunta, vamos otra vez, vamos a la clase, en otras palabras. ¿Cuántas veces se pone el fundamento en un edificio? ¿Cuántas veces se pone el fundamento en un edificio? Albañiles que estén conmigo conectados hoy acá, amados de toda Latinoamérica, de la comunidad que se conecta con nosotros cada jueves para estudiar la palabra de Dios. Para mí es una alegría tenerlo aquí conmigo hoy, verdaderamente. Yo sé que algunos de ustedes son pastores y a la vez son carpinteros, o son albañiles, o son constructores. Tenemos hermanos que son, ¿cómo se dice? Tienen compañías de construcción. Esa es la manera en que ellos hacen carpas, en el lenguaje de Pablo. Es la manera en que ellos mantienen a su familia para poder ministrar. Y gloria a Dios por eso. Sí, tenemos muchos ministros que también tienen sus negocios, sus carreras, sus oficios. En Latinoamérica yo he conocido, amados, ingenieros, arquitectos, que Dios los ha levantado tremendamente y han levantado congregaciones grandes. Y ellos han continuado con su oficio y glorifican a Dios por medio de eso. Sí. Si usted no es miembro de la comunidad y es nuevo y es primera vez que está con nosotros, déjenos saber ahí en los comentarios, déjenos saber ahí en el chat. Y recuerde, le voy a regalar este libro. Se llama El Estudio Bíblico del Jueves. Si usted quiere saber de qué se trata lo que nosotros hacemos acá los jueves, aquí está el Estudio Bíblico del Jueves. Es gratis y tiene una cantidad de recursos, amados, a todo color. Mire, recursos a todo color. Aquí hablo de los cursos. Tenemos una cantidad de libros gratis y guías de estudios gratis que pueden ser de edificación para su vida. Y si usted tiene alguna duda en cuanto a lo que nosotros predicamos, en cuanto a la doctrina, de qué se trata el estudio bíblico del jueves, aquí está, lo puede descargar, es totalmente gratis. Si lo quiere impreso, lo puede conseguir impreso después. Pero ahí está. Sí.
Dígame conmigo, si usted es albañil, ¿cuántas veces usted pone el fundamento en un edificio? No, recuerde bien la palabra edificio. Diga conmigo, edificio. Recuerde la palabra edificio. Dice aquí, escuche bien esto, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Cuando vemos el propósito del oficio, dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, diga conmigo, edificio, diga edificio. En un edificio, ¿cuántas veces se pone el fundamento? Para empezar, ¿cuántos fundamentos se ponen? Una sola vez. Un solo fundamento. Diga conmigo, un solo fundamento. Un solo fundamento. ¿Sí? Un solo fundamento. Aquí está. ¿Cuántas veces se pone el fundamento? Una sola vez. ¿Cuándo se pone el fundamento? Al comienzo del proyecto. Al comienzo del proyecto. En la base, es la base. ¿Cuántas veces se puso el fundamento en la iglesia del Señor? Una sola vez. Al principio, en la fundación de la iglesia. Se lo voy a explicar en detalles. ¿Qué apóstoles pusieron el fundamento? El grupo de los apóstoles tenía una misión específica y era un número limitado. Un número limitado. En la historia de la iglesia vemos dos apostolados. Un apostolado era formado por los 12 apóstoles del Cordero, donde Pedro tenía la asignación de ser líder, y el otro apostolado era compuesto por un solo apóstol, y es Pablo. Sí, es Pablo ese apóstol. Y ahí en Gálatas capítulo 2, lo voy a abrir aquí mejor. Gálatas capítulo 2, versos 7 y 8. Venga conmigo acá. Gálatas 2, versos 7 y 8. Vamos a leerlo acá. Dice, antes por el contrario, este es Pablo hablando, como vieron que me había sido encomendado el evangelio, diga conmigo, el evangelio de la incircuncisión. Pablo es muy específico acá. Incircuncisión, dice, como a Pedro el de la, dice Pablo, incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Incircuncisión quiere decir los gentiles. Pablo dice, a mí me ha sido encomendado el evangelio para los gentiles de la incircuncisión. Dice, como a Pedro el de la circuncisión. Mira lo que dice el verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado, diga conmigo apostolado. Ahí está la clave. Estamos hablando de apostolados. Dos apostolados. Uno es el apostolado para la incircuncisión, es decir, para los gentiles. El apostolado de Pablo. Después Pablo habla más de eso. Yo se lo voy a explicar con unos versículos que siguen. Y luego está el apostolado para los judíos, que es encomendado a Pedro. Pedro es el líder a quien el Señor le encarga establecer el fundamento en la iglesia entre los judíos. Sí, dicho sea de paso, este apostolado no lo constituía solamente Pedro. Aquí habían 12 apóstoles originales. Le voy a hablar de cómo Dios los escogió, para qué los escogió y el mandato que Él les dio de lo que no tenían que hacer. Él específicamente les explicó a ellos lo que podían hacer y lo que no podían hacer, se lo voy a decir. Pero bien, tenemos que aprender esto, amado, para que usted tenga base bíblica en cuanto a esto de apóstoles modernos. Y usted sepa exactamente qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que no dice la Biblia. Sí, venga conmigo acá. Diga conmigo, hay dos apostolados. El apostolado para los judíos, que es el apostolado de la circuncisión, y el apostolado para los gentiles, que es el apostolado de la incircuncisión, que es el apostolado de Pablo. Dice el verso 8 aquí, pues el que actuó en Pedro para el apostolado, diga conmigo apostolado, de la circuncisión, actuó también en mí para con los, ¿qué? Gentiles. La pregunta mía es, hoy en día, ¿tú qué eres? ¿Eres judío o eres gentil?
Sí. Si tú eres gentil, y esto quiere decir todo aquel que no es judío, todas las naciones, la palabra gentil quiere decir pagano, dicho sea de paso, todos los paganos, quiere decir todos los que estaban fuera del pueblo de Israel eran considerados paganos. Todos los que están fuera del pueblo de Israel, para el mundo, las naciones, para ellos el Señor estableció el apostolado paulino. Tu apóstol es Pablo. Tu apostolado es Pablo. Y dicen, no, pero Pablo ya no está aquí, como me dijo alguien acá. ¿Cómo no? Nos dejó todas las cartas. El apostolado está escrito en cartas. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, si usted se da cuenta, aquí la Biblia nos está diciendo de qué se compone estos apostolados. ¿Cuántos siguen acá conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos están conmigo acá? No. Vamos a hablar un poquito del apostolado de la circuncisión y vamos a hablar del apostolado de la incircuncisión para entender cómo funcionan esto y cómo el fundamento es puesto por medio de esto. Recuérdese lo que le leí en Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios estableció apóstoles y profetas? Para poner el fundamento de la iglesia. Sí, ahora ya sabemos que hay dos apostolados. ¿Cómo ponen el fundamento estos dos apostolados? ¿Cómo ponen el fundamento? En el apostolado de la circuncisión, nosotros encontramos ahí que el Señor llamó a 12 apóstoles. Y en Lucas capítulo 6, verso 13, Lucas 6, verso 13, nosotros nos damos cuenta ahí, Lucas 6, 13, de el llamado, ¿sí? Se lo voy a abrir acá para que lo vea más grande. Dice aquí, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió. Mire la palabra aquí, escogió. Aquí hay elección, hay predestinación. Escogió a 12 de ellos. ¿A cuánto escogió? 12. Anota el número ese. 12. 12 apóstoles. El apostolado a la circuncisión es un apostolado que se compone de 12 apóstoles. Diga conmigo, 12 apóstoles. Para los que dicen que hay una cantidad de apóstoles en el Nuevo Testamento, vamos a ir por números. El apostolado de la circuncisión tiene 12 apóstoles. 12 apóstoles. A los cuales también llamó, dice aquí, apóstoles. No tenemos duda. A estos discípulos el Señor los escogió, los separó, los apartó y los eligió como, o los asignó, o los nombró, o los estableció como apóstoles. Y aquí del verso 14 en adelante vemos el nombre de ellos. Aquí está Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano Jacob, y Juan, Felipe, Bartolomé, todos ahí. ¿Cuántos están conmigo acá? Ahí está establecido, exactamente ahí está establecido ese llamado. Lo vemos también en los otros evangelios históricos, lo vamos a encontrar de la misma manera. Judas se ahorcó, usted sabe la historia, era hijo de perdición, era hijo de Satanás, hijo del diablo. Jesús dijo, yo os escogí a vosotros los 12, a los 12 dice, y uno es diablo. Ya desde que el Señor lo escogió, ya sabía cuál era el trabajo que tenía Judas. Eso es elección, ¿verdad? Sí, me está siguiendo acá conmigo, está siguiéndome aquí. Dice aquí, entonces Judas se ahorcó, tuvieron que escoger a uno que tomara el número porque se necesitaba que siguieran siendo 12. Y aquí vemos nosotros a quien toma el lugar de Judas. Dice en Hechos capítulo 1 verso 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Si usted quiere saber la historia entera, usted la puede leer con calma en su casa, pero aquí está la historia completa de cómo funciona esto, ¿sí? Y aquí inclusive están las directrices
de cuáles son las calificaciones que necesitaba tener una persona para poder ser parte de este grupo. Esto solo voy a decir en unos minutos en detalles, pero por el momento vamos a hablar del número 12, que aquí Matías pasa a ser parte de los 12, ¿verdad que sí o no? No, algo más. A estos 12, el Señor les había dado una asignación muy específica, que es la misión de los 12. Fíjese que en esta traducción que yo tengo acá, inclusive los traductores pusieron un subtítulo aquí que dice misión de los 12. Diga conmigo, misión de los 12. Muy buen puesto. A veces que los traductores ponen algunos subtítulos en el texto que ya sabemos que no es inspirado. El texto no, solamente palabra inspirada es lo que está dentro de los números donde usted ve los versículos. Pero esto es para el estudio bíblico, para ayudarte con el estudio bíblico y para hacer referencia en otros libros donde el texto está hablando lo mismo y tú puedas hacer comparación. Pero hay algo aquí muy tremendo, y es que cuando el Señor escogió a estos 12, Él le dio a ellos una misión muy específica, a este apostolado de la circuncisión. ¿Cuántos están conmigo acá? A este apostolado de la circuncisión, es decir, este apostolado para los judíos, el Señor les dio específicamente un mandato. ¿Y qué les dijo a estos 12? Dice, a estos 12, y esto está aquí en Mateo capítulo 10, verso 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Fíjense, yo lo tengo aquí subrayado en amarillo. Tengo highlight, no sé cómo se dice eso ¿cómo se dice highlight? Destacado, destacar. En amarillo. Por camino de gentiles no vaya. El Señor le dijo a estos, al apostolado de la circuncisión, específicamente le dijo, no se metan con los gentiles. Ustedes, el trabajo de ustedes es para la casa de Israel. Sí, le digo, por caminos gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note la palabra antes aquí. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que Dios le permite a Pedro entrar en casas gentiles, entrar entre los gentiles. Dios le enseña a la iglesia de que sí, el evangelio también es para los gentiles, que los gentiles pueden ser incluidos. Ellos tenían muchos problemas con esto al principio, ¿verdad? Hasta que Dios levanta a Pablo y lo asigna a él como el apóstol para los gentiles. Y Pablo Pablo es levantado al tercer cielo y Pablo recibe la revelación de la gracia de Dios en detalles. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? En detalles. Y entonces ya vemos en Gálatas capítulo 2, verso 8, donde Pablo dice, bueno, esto es lo que ha pasado. Y es que Dios ha dividido esto en dos apostolados. Un apostolado para la circuncisión, un apostolado para la incircuncisión. Sí. Ahora, vamos a hablar un poquito más de estos 12 apóstoles a los cuales les fue asignado ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a hablar un poquito más de ellos. ¿Sí? Si usted viene conmigo y lo dividimos en dos grupos. El primer grupo es apóstoles del Cordero. Se lo voy a poner aquí en pantalla para que usted tome nota aquí porque estamos estudiando, amado. Por eso es que yo le estoy poniendo las cosas en pantalla, así. Gloria a Jesús. De hecho, tenemos un nuevo sistema aquí que estoy usando y apenas estoy aprendiendo a manejarlo acá yo mismo porque yo soy el que estoy enseñando y si alguien lo hace nos vamos a confundir. Necesito hacerlo yo. Pero estamos aquí yendo con esto. Aquí está, en la guía de estudio, apóstoles del Cordero. Diga conmigo, apóstoles del Cordero. ¿Sí? Y usted se da cuenta ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Déjenme ponerlo acá. Versículo 14. Ahí está. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres. ¿Cuántos? 12. El número 12.
nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces nosotros sabemos que los apóstoles del Cordero, los apóstoles de la circuncisión o a la circuncisión son 12. Ese número está cerrado. No fueron 13. Tuvo que morirse Judas para que viniera Matías y reemplazara a Judas. Hay gente que dice, no, es que verdaderamente Matías no funcionó bien y el que reemplazó a Judas fue Pablo y Pablo vino a ser el número 12. No, eso es erróneo. Pablo no vino a ser el número 12. Pablo pertenece a otro apostolado, que es el apostolado a la incircuncisión o a los gentiles. ¿Me está haciendo acá? Son dos apostolados diferentes. El nombre de Pablo no va a estar en la ciudad de la Nueva Jerusalén, en los cimientos, no está en ningún lugar. Pobre Pablo, no, que en realidad no agarró mucha gloria en esto. La gloria de Pablo es otra y él explica cuál es en sus epístolas. Pero eso, bueno, eso tendría que tocarlo otro día. Pero aquí dice claramente, dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuáles son los 12 apóstoles del Cordero? Bueno, son los que él mencionó, que ya leímos antes, que él eran discípulos y él los nombró apóstoles. También se les llama a este mismo grupo apóstoles del Señor Jesucristo. Y eso está ahí en Judas, déjeme ver si lo tengo por acá, en Judas capítulo 1, aquí está, Judas capítulo 1, dice el verso 17, bueno, Judas es un solo capítulo, hay gente que dice solamente los versículos cuando hablan de Judas, solamente dice Judas 17, pero hay gente que se confunde, porque mucha gente no sabe que es un solo capítulo, y entonces están preguntando, ¿y pero cuál es el capítulo? O si el 17 del capítulo, ¿cuál es el versículo? Bueno, no hay 17 capítulos, hay un solo capítulo, el versículo 17 de Judas. Dice aquí, pero vosotros, amados, dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, escuchen bien esto, que vámonos otra vez acá. Están los apóstoles del Cordero. Aquí están, apóstoles del Cordero. Y están los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Están aquí. Ahora, vamos a ver las calificaciones para lo que es el apostolado. ¿Qué necesitaba una persona para poder estar dentro de ese grupo de los 12 apóstoles? No, escuche bien que Pablo no pertenece a este grupo. Vamos a ver qué es necesario que tendrían ellos. Y eso lo vamos a encontrar ahí en Hechos, capítulo 1. Vamos a ir aquí, Hechos capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo en el verso 21. Permítame ponerlo acá en pantalla. Verso 21. Dice aquí, vamos al 21. 21. Venga conmigo. Dice aquí, es necesario. Vamos otra vez a Matías porque aquí es donde nos vamos a dar cuenta de las calificaciones. ¿Se acuerda que les mencioné que necesitamos saber cuáles son las calificaciones para ser apóstol? Y cuando alguien hoy en día te dice que es apóstol, usted tiene que revisar estas calificaciones. No puede ser alguien que te diga hoy en día que es apóstol, del apostolado de Pablo no puede ser, porque Pablo más adelante nos dice que su apostolado lo compone una sola persona. Él lo dice claramente, se lo voy a leer en el texto. Y si alguien es apóstol, se considera apóstol, ¿en cuál número? En el número de los 12 no puede ser porque el número es cerrado. ¿En cuál número? Y vamos a ver aquí en general las calificaciones para el apostolado de los 12. Dice aquí, es necesario pues que de entre estos, ¿quiénes son estos? Entre estos, ¿quiénes son estos? Dice, estos hombres que han estado juntos, dice aquí, juntos, diga conmigo, juntos con nosotros todo el tiempo, quiere decir que tenía que haber caminado con los apóstoles originales. Que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Quiere decir que tenía que haber conocido al Señor. Tenía que haber sido uno de los discípulos originales. Recuerde que el Señor seleccionó 12 apóstoles de entre los discípulos. Pero el Señor tenía muchos discípulos. En una ocasión envió 70. ¿Se acuerda los 70? Y tenía más. Pero bueno,
alguien para poder calificar, para ser elegido dentro del apostolado de los 12, tenía que tener estas características, tenía estas calificaciones. Tenía que haber estado junto con ellos desde el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía, dice aquí, entre nosotros. Sí, ahí están las calificaciones. Tenía que haber estado junto con el grupo original de los apóstoles todo el tiempo desde el bautismo de Juan. Aquí está, claramente. Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Quiere decir que tenía que haber sido, amado, el bautismo de Juan. Muchos discípulos del Señor Jesús habían venido de Juan. Primero habían sido discípulos de Juan el Bautista y luego pasaron a ser discípulos de Jesús. Porque Juan menguó y apuntó hacia Jesús. Era verdadero profeta. Entonces tenía que haber estado con ellos desde el principio del bautismo de Juan y tenía que haber sido testigo de la resurrección. Tenía que haber, del bautismo de Juan hasta el día en que Jesús fue tomado. Esa es la característica número 1 o el requisito número 1 para ser apóstol del Cordero. Y número 2, tenía que haber sido testigo de la resurrección. Aquí dice, recibido arriba, dice, uno que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesús para poder ser apóstol. Esas son las calificaciones. En otras palabras, si no anduvo con ellos desde el bautismo de Juan hasta que el Señor fue tomado y no fue testigo de que el Señor regresó, resucitó, no podía estar en el grupo, ¿sí? No, escuche bien esto. A este grupo Pedro llamó apostolado. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Cuántos están conmigo aquí? Llamó apostolado. Aquí está. Permítame un segundito. Apostolado. Y eso está ahí en Hechos capítulo 1, en el verso 25. Dice, para que tome la parte de este ministerio, aquí lo está diciendo Pedro, ministerio y apostolado. Diga conmigo, ministerio y apostolado. Quiere decir que Pedro le llamó apostolado a ese grupo de 12 de la misma manera que lo hizo Pablo en Gálatas capítulo 2. Que sí que Pedro y Pablo están de acuerdo en que hay 2 apostolados, uno para la circuncisión, uno para la incircuncisión. ¿Me está siguiendo acá? ¿Cuántos están conmigo acá? Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Vamos a seguir con el texto. Pablo, le dije anteriormente que no era parte del apostolado de los 12. De hecho, Pablo ni aún calificaba para ser miembro de los 12. Y eso lo vimos ahí en Gálatas. Lo vimos en Gálatas. Dice ahí, Gálatas, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro es de la incircuncisión, ¿verdad? Dice aquí, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aquí está, apostolado de la circuncisión. No, yo le dije anteriormente que Pablo no es mencionado allá. Pablo es mencionado acá. Claro que el Señor tenía preparado para Pablo otro apostolado. Pablo no pertenecía al apostolado general, primario o al inicial, pero Dios tenía otro apostolado diferente. Pablo no reemplazó a Matías, Pablo no era el número 12, para nada. Pablo pertenece a otro apostolado, ¿sí? Y si usted se da cuenta que ese apostolado de la incircuncisión, ese apostolado de Pablo, tiene ciertas características, y una es que ese apostolado es dado a una sola persona, Si usted se da cuenta ahí en Gálatas, estamos en Gálatas, ¿verdad?
en el versículo 9, Pablo habla en singular. Dice, y reconociendo la gracia que una sola persona, había sido dada, me había sido dada. Diga, me había sido dada. Eso está en singular. Si usted se da cuenta aquí mismo en Gálatas, en el versículo 2, Gálatas, venga por conmigo acá, no me quiero brincar, aquí está. Versículo 2 dice, pero subí según una revelación. Versículo 2, ¿qué fue? Gálatas, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 2. Dice aquí, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio, dice aquí, que predico entre los gentiles. ¿Cuántas personas? Una. No dice que predicamos entre los gentiles, no. Una sola persona, el evangelio que predico entre los gentiles. Si tiene duda de esto, vamos al capítulo 1 de Gálatas para que esto quede de una vez y por todas aclarado. El apostolado de la incircuncisión es dado a una sola persona. En Gálatas capítulo 1, dice el verso 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, ¿cuántos evangelios, amados? El evangelio anunciado por ¿quién? Por mí. ¿Por cuánta gente? Por mí. No es según ¿qué? ¿Qué dice el texto? No es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo te está diciendo claramente que lo que él predica, el evangelio que él predica, este evangelio lo predica. Este mandato, este apostolado le es dado específicamente a él. Específicamente a él. Y yo tengo un statement aquí, una declaración, o como le quiera usted decir. A mí no me gusta usar la palabra declaración porque hoy en día la gente anda declarando cosas, declaro y son disparates. Una afirmación, no sé si es correcta tampoco esa frase. Aquí un texto. Dice, a Pablo le fue encomendado poner el fundamento. ¿Se acuerda que le hablé de la palabra fundamento? Entre los gentiles, de la misma manera que a los 12 entre los judíos. La misma manera que a Pedro le fue encomendado poner ese fundamento a aquellos 12, o la misma manera que los 12 pusieron, voy a ponerlo correctamente, me parece que no lo estoy diciendo bien. De la misma manera que a los de la circuncisión les fue encomendado poner el fundamento entre los judíos, a Pablo, que es uno solo, le fue encomendado poner el fundamento, diga conmigo, fundamento entre los gentiles. En otras palabras, 12 apóstoles para una nación y un apóstol para todas las naciones. Y aquí yo le escribo, le pongo que Pablo estableció el fundamento para la iglesia gentil. Si los 12, aquellos, establecieron el fundamento, y por eso es que cuando usted lee las cartas, amados, escuchen bien esto, cuando usted lee las cartas, usted se da cuenta, usted lee primera, segunda, tercera de Juan, primera, segunda de Pedro, por ejemplo, Santiago, usted se da cuenta a quienes son escritas estas cartas, y estas cartas son dirigidas a judíos. Este es el apostolado de ellos, a los que habían sido dispersados, ¿sí? Pablo se refiere directamente en sus cartas a gentiles, a los corintios, iglesia gentil, a los gálatas, iglesia gentil. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Gentiles. Y ellos están por eso desarrollando el apostolado que les fue dado, ¿sí? Entonces, Pablo estableció el fundamento para la iglesia gentil. Vamos al texto para tenerlo bien aclaradito y que no nos quede ningún tipo de duda. Vamos al texto aquí. 1 Corintios capítulo 3, verso 10, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. ¿Qué cosa es un perito arquitecto, amados?
Un perito arquitecto, ¿quién es? El que hace los planes de un edificio. Es el que dice cómo se va a construir el edificio. Es el arquitecto, es el principal, la mente, el cerebro detrás de la construcción. Pablo es el cerebro que Dios usó para establecer la doctrina cristiana. Él es el perito arquitecto. Dice Pablo aquí que él, dice, yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Dice claramente ahí que Pablo puso el fundamento. ¿Quién puso el fundamento en la iglesia gentil? No fue Pedro, ni Bartolomé, ni Juan, ninguno de ellos. A ellos el Señor les dijo, por camino de gentiles no vayáis, sino oíd primero las ovejas, que dice, perdidas de la casa de Israel. Les dijo claramente, el oficio de ustedes es para los judíos, y así ellos lo mantuvieron siempre. Sí, al principio en el libro de los Hechos nosotros vemos que Pedro va a la casa de Cornelio y vemos a Pedro entre gentiles, pero Pedro claramente entiende cuál es su apostolado. Pedro se regresa a Jerusalén. Pablo desarrolla el apostolado entre los gentiles. Pablo está diciendo aquí que el trabajo de poner el fundamento lo puso él. ¿Por qué es importante esto? Acuérdense que le leí Efesios capítulo 2, verso 20, donde nos dice que el trabajo de los apóstoles y profetas fue establecer el fundamento. Y le dije que el fundamento en una casa, en un edificio, se establece ¿cuántas veces? Una sola vez. Diga conmigo, una sola vez. Entonces, Pablo nos está diciendo claramente que él puso el fundamento dentro de la iglesia gentil. ¿Hubieron más apóstoles poniendo fundamento después de Pablo? No hubieron. Pablo es el último. Yo sé que usted me va a decir, hermano, pero en el Nuevo Testamento hay algunos ahí que se incluyen dentro del grupo de apóstoles, se mencionan como apóstoles, Bernabé, Timoteo, etcétera, etcétera. Le voy a hablar de ellos en unos minutos más, y usted se da cuenta que ellos no pusieron ningún fundamento. Pero, de hecho, no son considerados. Y usted dice, pero hermano, es que el nombre apóstol en el griego quiere decir apostolos, que quiere decir mensajero. No, usted mire, sí dice mensajero, eso es lo que quiere decir, pero usted se da cuenta que es usado de diferente forma, diferente modo, conforme a cada contexto. Una misma palabra puede ser usada de diferentes formas dentro de un idioma. Y cuando se refiere a los apóstoles del Cordero, los apóstoles del Señor Jesucristo, que son los 12, está hablando en otro contexto. El Señor no les llamó mensajeros, por eso que los traductores no lo tradujeron como mensajeros, lo tradujeron como apóstol, porque hay aquí la palabra conlleva autoridad, delegación de autoridad, que no lo vemos comúnmente con la palabra mensajero. Me está siguiendo acá. De eso voy a hablar más en unos minutitos. Esté conmigo acá. Vamos a ver aquí quienes dicen que si hubieron más apóstoles poniendo el fundamento. Bueno, si usted se da cuenta y viene conmigo acá a Primera de Corintios capítulo 15, verso 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, hablando Pablo de sí mismo, dice, al último de todos. Diga conmigo, el último de todos. Se le apareció el Señor al último, fue el último que escogió para el apostolado. Y bueno, algunos dicen, no, pero es que ahí está hablando último de posición, porque él se siente menos que los otros. Sí, es verdad que Pablo se siente menos que los otros, pero está hablando del grupo entero que el Señor ha escogido como apóstoles, donde él viene a ser el último y él mismo dice ser el menor de todos. No, usted sabe que Pablo es humilde y usted y yo sabemos que Pablo no fue el menor de todos. Usted y yo lo sabemos. Hubieron 12 apóstoles para una nación y un apóstol para todas las naciones. Pablo era una categoría diferente por sí solo, amados. Mire qué cosa tan tremenda. Cuando el Señor escoge a los 12 apóstoles, cuando el Señor escoge a los 12 apóstoles, ¿de dónde los escogió? Él los escogió, él escogió gente del vulgo y sin letras. Él escogió pescadores, si eran hombres de negocio, tenían un negocio de pesquería, pero no eran eruditos, no eran personas súper
estudiadas ni supereducadas. Eran personas de la gente común. Claro, no hay nada común en esto porque el Señor los había separado desde antes de la fundación del mundo. Pero eran pescadores, eran personas de oficio, de pueblo o de playa, en este caso. ¿Verdad que sí o no? Ahí están los hijos de Zebedeo. Bueno, Pedro, Juan, eran todos pescadores. Ahora, Dios escoge a estos 12. Entre ellos habían unos más educados que otros. Por ejemplo, Mateo era un apóstol muy educado, era un hombre que entendía contabilidad y economía. Eso lo aprendemos. Judas también era uno de los más educados. Judas tenía también un conocimiento de finanzas y economía y sabía cómo codearse con gente de la alta sociedad, y vemos algunas cosas por ahí. Pero en realidad no sobresalían mucho como eruditos, inclusive no como eruditos de la ley, no. Cuando el Señor escoge a Pablo, Pablo es como dije, una categoría totalmente diferente. Pablo era un hombre que era un erudito. Pablo era un estudioso del antiguo texto. Pablo se educó bajo los pies de Gamaliel, que era la escuela judía de más reputación que existía en esa época. Pablo se educó a los pies de Gamaliel. Estudió bajo el maestro de maestros. Gamaliel era el maestro de maestros, era el intérprete de la ley más grande que había en ese tiempo. Y Pablo estudió bajo él. Pablo pertenecía a un grupo privilegiado de estudiantes, discípulos de Gamaliel. En esos años se usaba la palabra discípulo porque eso venía también de los griegos y del mundo de los filósofos, donde un filósofo estudiaba bajo otro filósofo, seguía sus enseñanzas y era un discípulo, era un estudiante. Ahora, escuche bien esto. Pablo manejaba varios lenguajes. Algunos han dicho, era políglota. Algunos han dicho que Pablo manejaba por lo menos 5 lenguajes. Hablaba el hebreo antiguo a la perfección. Hablaba el griego koiné, el griego del pueblo, el griego de entonces, a la perfección. Lo hablaba. Se podía defender en las cortes romanas y hablar el romano, latín antiguo, o un tipo de italiano antiguo. Lo hablaba a la perfección. ¿Cómo? Si iba delante de los magistrados y las cortes y se podía defender. Quiere decir que Pablo entendía bien el romano. Ahí tiene usted a Pablo ya hablando hebreo, griego, romano o latín. Tres idiomas, los 3 idiomas más grandes de la época de esa zona. ¿Verdad que sí o no? Pablo dice en una carta que él estaba planeando ir a España. Es posible que Pablo hasta hablaba el español, el castellano. Hasta es posible. En España era la cátedra de la medicina y era la cátedra de los... Era una cuna de filósofos y de gente educada. Si no lo sabía usted, en el primer siglo España era el lugar Fíjese que los romanos traían a sus generales de España. Iban y los traían de allá y los educaban, los preparaban para ser generales dentro del ejército romano. Lo que le dice a usted cómo se veía a España en ese primer siglo. Y Pablo quería ir a ellos. Es posible que haya llegado. Bueno, de eso hablo yo por ahí en otros estudios. Ahora, es posible que Pablo hablaba español. Es posible que Pablo hablaba otra cantidad de lenguajes. Como le digo a usted, dialectos locales. Y como digo, algunos han dicho que por lo menos 5 idiomas Pablo manejaba con exactitud. ¿Cuántas personas usted conoce que manejan 5 idiomas? ¿Cuántas personas usted conoce que tengan doctorados en leyes al nivel de... Pablo era un erudito. Y a este Pablo, que conocía bien la ley, el Señor lo trajo para poder enseñar todo lo que la ley decía, todas las sombras, toda la tipología de qué estaba hablando la ley, cómo la ley estaba apuntando a Cristo y cómo la ley no puede salvarnos y en Cristo, que es el fin de la ley, capítulo 10, verso 4 de Romanos, encontramos nosotros las promesas que la ley no pudo cumplir, la ley no pudo perfeccionar, no pudo realizar, porque esa ley que era un pacto con defecto. Pablo es el intérprete de todo eso, un apostolado para establecer el fundamento en todas las naciones. Y Pablo dice aquí, regresando otra vez al texto, Pablo dice claramente aquí, dice, y al último de todos, como a un abortivo, dice, me apareció a mí, porque yo soy
el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Voy a hacerle una pregunta a todos los que se dicen ser apóstoles hoy en día. Pablo dice aquí que él es el más pequeño de todos, humilde, dice que no es digno de ser llamado apóstol. Le voy a hacer una pregunta a ustedes que se ponen títulos de apóstoles. ¿Y usted sí es digno de ser llamado apóstol? Si Pablo dice que él no es digno de ser llamado apóstol, Pablo no se considera digno de ser llamado apóstol. El nombre de apóstol, el oficio de apóstol es un oficio muy grande, muy alto, amado, que conlleva mucha responsabilidad. ¿Cuánta responsabilidad? Poner el fundamento de la iglesia. Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. La pregunta es, ¿y usted es digno de ser llamado apóstol? Come on. Por favor. Sí. Yo no me voy a enojar. Estoy hablando en amor. Lo estoy haciendo en amor. Pero a los autodenominados apóstoles de hoy en día, verdaderamente dejan mucho que desear. Y algo importante aquí, que Pablo nunca dijo, pusimos el fundamento. Por el contrario, él dijo, yo puse el fundamento, se lo enseñé. Sí, no hay nadie hoy en día poniendo fundamento. El fundamento está completo, está escrito y es la palabra que hemos recibido. Para los gentiles, Pablo es el apostolado. Diga conmigo, Pablo es el apostolado. Venga conmigo a Romanos capítulo 1, verso 5. Dice Pablo aquí, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Diga conmigo, la gracia es el mensaje del nuevo pacto. Y ese mensaje viene por medio de un apostolado, el apostolado. ¿Quién es el apostolado? Pablo. Para obediencia a la fe. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 4? Dice, hasta que lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Voy a hablar de la unidad de la fe, lo que es la unidad de la fe. Dice aquí que ese apostolado es para la obediencia a la fe. Teníamos que venir todos bajo una misma enseñanza, bajo una misma, como dice Pablo, un mismo tipo de doctrina. Si usted viene conmigo aquí a 1 Corintios capítulo 9, dice aquí, Pablo hablando, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Se da cuenta que Pablo dice aquí mi apostolado? ¿Cuántos apostolados? Mi apostolado. No dice nuestro apostolado porque no es plural. Mi apostolado. El apostolado para la incircuncisión está compuesto por una sola persona, un solo apóstol. Usted no puede seguir añadiendo apóstoles, amados, no se puede. Con Pablo es del último, con él termina el apostolado. ¿Me está siguiendo acá? El fundamento queda puesto por él. Hoy en día nadie está poniendo fundamento. Yo le doy a usted acá para que usted lo escriba. Lo tengo en la guía de estudio, amado. Si usted no tiene la guía de estudio, descárguela, es gratis. Dice aquí, mire, aquí escribí, nadie está hoy poniendo fundamento. El oficio de apóstol en lo que concierne a la comisión que establece, de establecer los fundamentos de la iglesia, evidentemente fue limitado a este grupo mencionado antes, comprendido por o en dos apostolados, uno para la circuncisión y uno para la incircuncisión. Vamos a hablar de la unidad de la fe, porque esto atormenta a muchos. Muchos dicen, hermano, pero van a haber apóstoles presentes hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Wow, ¿qué cosa es la unidad de la fe? ¿Qué significa la unidad de la fe? Acá yo pongo en la guía de estudio, la Biblia ya está completa, no se puede añadir nada a la doctrina cristiana. Está toda escrita. El canon está cerrado. La doctrina cristiana quedó establecida una vez que el texto bíblico estaba ya completamente escrito. Esto trajo a la iglesia a la unidad de la fe. ¿Qué significa la unidad de la fe? Es sinónimo de la unidad doctrinal. Como dice Pablo, para que hablemos todo lo mismo.
que era el propósito por el oficio de apóstol o para el oficio de apóstol y profeta según Efesios 4:11. En otras palabras, venga conmigo. ¿Cuántos están vivos? Unos minutitos más y ya lo dejo ir. Pero présteme atención acá. Si no se ha suscrito al canal, amados, recuerde hacerlo. Esta es la manera que usted sabe cuando salimos con material nuevo, con estudios bíblicos en vivo, con todo, ¿sí? Suscríbase. Vamos a dejar establecido esto más en cuanto al fundamento. ¿Sí? Y vamos a derribar algunos argumentos. ¿Cuándo es puesto el fundamento? ¿Cómo viene el fundamento? El fundamento viene escrito. Pablo escribió la doctrina de la iglesia para el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana. Pablo la escribió acá. En 14 epístolas, si incluimos Hebreos. Yo creo que Hebreos fue escrito por Pablo, ya se lo he dicho antes. Es mi opinión. Pero bueno, no está firmada. Pero doctrinalmente encaja con todo lo que Pablo ha dicho. 14 epístolas es un apostolado. Aquí está el apostolado. Este es el fundamento para la iglesia gentil. Este fundamento nos trajo a todos bajo una misma doctrina. Por eso podemos nosotros estar en la unidad de la fe. ¿Verdad que sí o no? No en unificación. Mira, amados, unificación nunca va a llegar. No va a haber un momento en que todas las denominaciones se hagan una sola. Si eso pasara, usted tiene un problema gravísimo. No va a pasar. Nunca en la historia de la iglesia ha existido un grupo unificado. Para nada. Allá en algunas ciudades manejaban, administraban algunas cosas de una manera, en otras tenían algunas diferencias, había una diversidad, había unidad doctrinal, había unidad de la fe, creían todos una misma cosa, un mismo proceder, una misma mente, como dice Pablo, pero no estaban unificados, estaban unidos. Cuando usted habla de unificación, usted está hablando de organización, gobierno. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, es un organismo creciente que tiene colorido y tiene diferentes manifestaciones y escuche bien, tiene diferentes expresiones. Es como un árbol, hermano. El otro día yo fui con mi esposa a visitar a mi suegra y tiene un árbol ella ahí que le ha crecido y el mismo árbol da flores de diferentes colores. Da unas flores que son como color así púrpura o medias rojizas y otras amarillitas. Y yo le dije, oye, ¿cómo es posible que de un mismo árbol están saliendo diferentes flores, diferentes colores y no hay ningún injerto? Naturalmente así es el árbol. Y me vino esto a la mente, así es la iglesia del Señor. Todos tenemos una misma doctrina, todos tenemos un mismo fundamento, sin embargo, hay expresiones diferentes. Si usted va a una iglesia en África, usted ve que los hermanos alaban al Señor de una manera muy diferente a como lo alabamos en Sudamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica. Es más, dentro de la misma América Latina, usted va a iglesias y adoran de una manera un poco diferente a otras. Mis hermanos bautistas adoran muy tranquilos y leen su libro himnario y viene el himno y ya hoy en día hay algunos bautistas que se parecen más pentecostales que los pentecostales, digo. Pero usted va a una iglesia pentecostal y usted ve esa alegría y los panderos y la gente alabando a Dios con ritmo. Hay una expresión diferente. Nosotros hemos aprendido en Latinoamérica a trabajar con todas estas diferentes expresiones y manifestaciones. En los festivales, usted viene a un festival nuestro y usted ve que hay todo tipo de expresión. ¿Hay ecumenismo? Para nada. Esto no es ecuménico. No estamos forzando a nadie a venir bajo un mismo techo. Para nada. Pero tenemos unidad de fe. Tenemos la unidad de la fe. Y si usted revisa el credo, la confesión de fe nuestra y la confesión de fe de muchos otros hermanos, usted se da cuenta que es esencialmente la misma. En los esenciales estamos unidos. Creemos los esenciales de la fe. Sí, que Jesucristo es Dios, la deidad de Cristo. Que vino, encarnó, nació de mujer, murió, fue resucitado,
al tercer día, según dice la palabra de Dios, para darnos salvación, que la salvación es por gracia, solamente por medio de la fe. En eso estamos unidos. ¿Me está siguiendo acá? Y creemos que va a haber una reacción de muertos, y creemos que el Señor viene por segunda vez y que habrá cielos nuevos y tierra nueva, que habrá un juicio y habrá cielos nuevos y tierra nueva. En eso creemos todos. Que tenemos diferencia en cositas. Por ejemplo, en el milenio, que no nos ponemos de acuerdo en cuanto al milenio. Bueno, por 2000 años la iglesia no se ha puesto de acuerdo en estas cositas. Pero estos no son esenciales. Estos son diálogos, debates internos que tenemos. Sí. Yo amo a mis hermanos que son premilenialistas. Yo fui premilenialista por mucho tiempo, por muchos años, fue lo que me enseñaron. Con los años fui entendiendo otras cosas y yo enseño escatología y tengo un libro sobre escatología y varios tratados sobre escatología. Usted puede estudiar lo que enseño. Y tengo mis convicciones y me bendicen mucho saber ciertas cosas. Pero yo puedo trabajar en Latinoamérica con hermanos presbiterianos, bautistas, metodistas. Amén. No hay problema con eso. Voy a algunos argumentos en cuanto a lo que algunos hacen o dicen para defender de que ellos son apóstoles. Sí. Venga conmigo acá a la guía de estudio otra vez, y aquí yo le puse derribando argumentos. Y hay un argumento que usan los apóstoles modernos para defender su título. Y este es el que ellos dicen. Dicen, pero Efesios capítulo 4, verso 11, también menciona evangelistas, pastores y maestros. Y estos siguen activos hoy. No podemos aceptar 3 ministerios solamente. Todos están juntos. Ellos dicen, o los acepta todo o no acepta ninguno. Ahí están los 5, yo leo 5, son 5, porque ellos nada más leen un versículo. No leen Efesios capítulo 2, verso 20, no leen para qué fueron puestos los ministerios. No se dan cuenta que Efesios capítulo 11 menciona todos los ministerios que han operado, pero no están operando todos al mismo tiempo. Unos tuvieron la tarea de poner el fundamento. Estos fueron los apóstoles y profetas. No he hablado mucho de profetas hoy en día. Yo hablo de eso en la serie de los dones del Espíritu. Hablo más sobre el ministerio de profeta ahí. Pero, o lo que es profecía en el Nuevo Pacto y para qué es la profecía en el Nuevo Pacto. Y cómo hoy en día no existen profetas como nosotros leemos de los profetas en el Antiguo Testamento, que fueron profetas que hablaron de cosas que se habrían de cumplir, del futuro, cosas escatológicas. No existe eso, ¿verdad? Yo creo en la manifestación de los dones. Yo creo en el don de profecía, yo creo en el don de lenguas con interpretación. Yo soy continuista o continualista, no sé cómo se traduce perfectamente, lo he visto de las dos maneras. Yo creo en la continuación de los dones hoy en día, ¿verdad que sí o no? Sin embargo, creo en la continuación de los dones. Sin embargo, hay dones de ministerio, como el de apóstol y profeta, que tuvieron un trabajo específico y ese trabajo ya fue completado. Ya tenemos nosotros el fundamento puesto, ya tenemos la Biblia, el canon está cerrado, tenemos toda la Biblia, todo el consejo de Dios ya escrito, ya nadie está escribiendo Biblia y no se le puede añadir nada. Y el texto dice que no se le puede añadir nada. ¿Sí? Pero bueno, este argumento que ellos dicen se derrumba fácilmente, como le dije anteriormente, leyendo Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Evangelistas, pastores y maestros no son ministerios de fundamento. Diga conmigo, no son ministerios de fundamento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí mismo, si usted viene conmigo, otra vez vamos de regreso un momentito a 1 Corintios capítulo 3. Dice el verso 10, escuche bien esto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Diga conmigo, otro edifica encima. ¿Qué hizo Pablo? Puso el fundamento, otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Dice ahí, cómo sobre edifica. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá, amados? Que el trabajo de los evangelistas, pastores y maestros es un trabajo de sobreedificación. Dice el texto, otro edifica encima, ¿sí? Otro edifica encima. Y la última pregunta que voy a contestar hoy
Y préstame atención porque en el cierre le voy a dejar algunas herramientas aquí que yo sé que van a ser de edificación para su vida. A muchos, de hecho, dicho sea de paso, no se le olvide descargar el libro gratis. Se lo estoy regalando. Aquí está, amados. Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo. Este libro ha corrido como pólvora en Latinoamérica. Gente lo está distribuyendo, se han hecho impresiones, está corriendo y está abriendo muchos ojos. Aquí, todo lo que yo no toqué hoy acá, lo toco acá en el libro, sí. Muchas cosas más toco en este libro. Usted lo puede conseguir también impreso si usted quiere, pero es gratis descargarlo. Religión, manipulación, una historia desagradable. Hablo sobre el oficio apóstol en detalle. ¿Por qué el interés para el oficio? ¿Quién determina quién es apóstol? El deseo de ser servido, la continuidad del oficio. Hablo de la cobertura de los métodos de manipulación. Hablo de los diezmos de diezmos y esa práctica hoy en día. Hablo de las guerras religiosas y una cantidad de cosas. Esto le va a abrir los ojos en muchas áreas. Descárguelo, es totalmente gratis. Bueno, aquí. Entonces, ¿qué sucede con todos los que se hacen llamar apóstoles hoy en día? Cuando alguien viene y le dice a usted que es apóstol, ¿qué usted va a hacer con eso? Algunos argumentan y dicen, hermano, la palabra griega quiere decir apostolus, quiere decir mensajero. Tiene razón. En ese sentido, cualquier misionero pudiera ser un apóstol. Sí, pero es que no se usa de esa manera. El significado de la palabra, el tono del contexto no es el mismo, sí. Hoy en día la connotación es de grandeza, autoridad, jerarquía y poder. Usted no oye a un apóstol moderno decirse que es un mensajero. Ellos nunca afirman y dicen, oh, yo soy el mensajero fulano. Ellos no dicen eso. Si usted va a interpretar que apostolus es mensajero, bueno, entonces póngase el oficio de mensajero. Nadie se lo pone, ¿verdad? Todos se ponen apóstol. ¿Por qué? Porque tiene una connotación de poder. La palabra esta aparece 89 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, muy pocas veces se traduce como apóstol. ¿Me está siguiendo acá? Y es muy curioso hoy en día que la gente se va por el título mayor. En la historia de la iglesia, y le voy a hacer un recuento de algo que me sucedió en Venezuela, pero en la historia de la iglesia, usted ve que los grandes maestros de la iglesia, Juan Wesley, George Whitefield, Juan Hus, Charles Spurgeon y muchos otros, esta gente hicieron trabajos grandísimos, amados, en la obra del Señor, y ninguno de ellos se puso el título de apóstol, ninguno de ellos se autodenominó apóstol, ninguno de los reformadores se puso el título de apóstol, ninguno de los evangelistas grandes en la historia de la iglesia durante siglos, ninguno usó el título de apóstol. Me va a decir usted a mí que usted es apóstol. ¡Ja! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mire, yo estaba en Venezuela y esto lo voy a dejar hasta quiero darle un detallito más antes de irme hoy, y un texto bíblico que usted tiene que llevarse y guardarlo hoy antes que usted se vaya. Quiero darle este texto bíblico, usted lo guarde y se lo lleve con usted porque le va a ayudar mucho y le va a liberar de problemas. Yo estaba en Venezuela hace unos años, ¿qué sería? Sería unos 2000, ¿qué sería? 2010, por ahí sería. Hace como unos, ya, oye, ¿cómo se va el tiempo? Qué rápido. Esto hace aproximadamente 14 años ya, más o menos. Yo hice unos eventos allá, hicimos un festival, hicimos varias cruzadas en varias ciudades, varios estados de Venezuela. Hicimos transmisión por radio y muchas cosas. Bueno, políticamente las cosas se pusieron un poco difíciles después. Muchos de ustedes ya saben a qué me refiero. Ahora, yo estaba en Venezuela, en Maturín, Venezuela. El estado de Venegas, estoy seguro. Y salía yo de una cruzada donde ministré un hospital, en un auditorium que pertenecía a un hospital, que oré por los enfermos del hospital, los trajeron en camillas, oré por ellos, todo eso. Y el Señor salvó a mucha gente esa noche. Tuvimos una noche gloriosa, hermosa en ese auditorio. Y cuando yo salí del auditorio,
el hermano que me estaba moviendo, un hermano me estaba moviendo, me dijo, hermano, ahorita lo van a venir a recoger, se lo van a llevar al hotel. Y venía un hermano que tenía un taxi, era dueño de un taxi, y cuando yo me subo al taxi, hola, ¿cómo estás? Bendiciones, mucho gusto conocerte. Y él me dice, hola, yo soy el apóstol fulano de tal. Me dice que él es apóstol. De entrada yo dije, eso está raro porque es apóstol taxista, pero bueno, algunos hacen carpas en la Biblia, eso no lo voy a juzgar todavía. Solamente puedo juzgar por medio del texto, pero no lo voy a juzgar a él por el oficio. Hermano, usted es apóstol, verás. Sí, yo soy apóstol. ¿Y qué es lo que ha hecho? Hábleme de su ministerio, le dije. ¿Qué ha hecho en su ministerio? Que ha plantado iglesias, porque los apóstoles plantaron iglesias en el Nuevo Testamento y hicieron un trabajo así. Y dice, no, yo no he plantado ninguna iglesia. Dígole, ¿y tú pastoreas alguna iglesia? No, yo no pastoreo ninguna iglesia. ¿Y qué haces? Le dije, no, pues yo aquí manejo el taxi. Y eso de apóstol, ¿de dónde salió? ¿De dónde viene lo de apóstol? ¿Cómo sabes que eres apóstol? Oh, el profeta fulano de tal me ungió como apóstol. Echó aceite y me ungió como apóstol. Por eso soy apóstol. Le dije, mira, te voy a decir algo para ayudarte. Ni él es profeta, ni tú eres apóstol. El que te ungió como apóstol es falso. Él no es profeta, ni tú eres apóstol tampoco. Mira, taxista es un oficio muy bonito y es una bendición que tienes un trabajo. Mejor di que eres taxista. No hay ningún problema con eso. No te da vergüenza. Pero apóstol, no, amado, usted no es apóstol. Quítese eso de la cabeza. Y así está Latinoamérica. ¿Sabe por qué, amado? Porque a la gente sabe cómo los hacen apóstoles hoy en día. ¿Sabe usted cómo los hacen apóstoles? Alguien viene a la iglesia de visita y lo unge. Agarra un pomo de aceite, le pone aceite en la cabeza tipo Samuel, como ungió a David, y le pone el aceite en la cabeza y dice, te voy a ungir de apóstol porque dice Dios que tú eres un apóstol. Y ya, a partir de ahí la persona se empieza a llamar apóstol. Mire, ese no se ha preparado ni para el pastorado. Porque hay que prepararse. Usted dice, no, amado, a mí me guía el Espíritu, yo no necesito estudiar. No, eso es un error. Usted necesita estudiar. El Señor llama, el Señor prepara, el Señor envía y el Señor suple. Yo siempre digo, esas 4 cosas van juntas. Sí, tú no te puedes llamar tú mismo. Y tú no puedes irte sin prepararte, porque Dios envía gente después que los prepara. Ese es el orden bíblico. Usted no puede irse sin prepararse porque lo único que va a hacer es causar problemas. Va a estar en problemas y va a causar problemas. Y después que Dios te llama, te prepara y te envía, entonces Él te suple. Dios no va a suplir a alguien que Él no envió. ¿Me está siguiendo acá? Lo que quiero decirle es esto. ¿Cómo que alguien le puso a usted aceite y le dijo que usted es apóstol? ¿Qué daño le están haciendo a la iglesia estos falsos traficantes de la fe? ¿Qué daño están haciendo? La próxima vez que alguien venga y le diga a usted que es apóstol, le voy a dar un texto bíblico acá para que usted se lo lleve. ¿Sí? Dice 2 Corintios capítulo 11, dice el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay mucha gente hoy en día disfrazada. Gente disfrazada que solo se metieron o alguien los metió equivocadamente en un ministerio y están haciendo mucho daño y confundiendo a mucha gente. Y muchos usan el título del oficio para manipular a otros. Aquí está el libro Manipulación, descárguelo. Sí, aquí le voy a dejar más material, amados. Si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.